Pocas veces en la vida somos verdaderamente conscientes de que estamos delante de Dios, no delante de una idea, no delante de un símbolo, no delante de un recuerdo piadoso, sino delante del Dios vivo. La mayoría de las veces entramos al templo cargando pensamientos, preocupaciones, pendientes, culpas, prisas, nos sentamos, nos ponemos de pie, respondemos, cantamos, pero el corazón sigue lejos. Sin embargo, llega un momento en la Eucaristía en el que todo debería detenerse. Ese instante es la elevación. Cuando el sacerdote levanta el cuerpo y la sangre del Señor, no está realizando un gesto decorativo ni una formalidad litúrgica. Está ocurriendo el centro de la fe. Cristo se ofrece al Padre una vez más, aquí y ahora, por amor, por ti, por mí, por la humanidad entera, y ese segundo contiene una eternidad. La elevación no necesita explicación intelectual. Se entiende con el alma. Es el momento en el que el cielo se inclina hacia la tierra y la tierra es invitada a mirar hacia el cielo. Es el punto donde todo se concentra, el sacrificio, la misericordia, el perdón, la esperanza, la redención. Y sin embargo muchos no saben qué hacer en ese momento. Miran, bajan la cabeza, repiten palabras aprendidas o simplemente esperan a que pase. Y no porque no tengan fe, sino porque nadie les enseñó que ese segundo es un diálogo silencioso entre Dios y el corazón. La elevación es el instante más íntimo de la misa, no es ruido, no es una petición apresurada, es presencia. Es adoración, es abandono, es reconocer, sin necesidad de decirlo en voz alta, Señor, aquí estás y aquí estoy yo, porque en ese momento no se trata de pedirle a Dios que haga cosas por ti, se trata primero de permitirle que te mire, que te alcance, que te toque desde dentro. La Eucaristía elevada no necesita palabras largas, necesita un corazón disponible. Cristo está ahí, entregándose, no como una idea espiritual elevada, sino como un Dios que se hace pequeño, frágil pan. Y ese gesto tiene un peso inmenso. El mismo Cristo que nació en Belén, que caminó entre los hombres, que sanó, que perdonó, que fue traicionado, que cargó la cruz, que murió y resucitó, está ahora elevado ante tus ojos. Y cuando Él se eleva, tu vida también es invitada a elevarse. No porque ya esté ordenada, sino precisamente porque está rota. No porque ya esté limpia, sino porque necesita ser purificada. No porque ya esté en paz, sino porque busca descanso. La elevación es el lugar donde puedes colocar lo que no sabes dónde poner. Tus miedos que no te atreves a confesar, tus culpas que te pesan, tus heridas que no cicatrizan, tus decisiones que no sabes cómo tomar, todo eso cabe en ese instante. No es casualidad que la iglesia guarde silencio. Ese silencio no es vacío, es reverencia. Es reconocer que estamos ante un misterio demasiado grande para ser explicado y demasiado hermoso para ser ignorado. Y en ese silencio el alma puede susurrar, no hacia afuera sino hacia Dios, no para convencerlo de nada sino para entregarse. Ese susurro no es magia, es fe. No es una fórmula, es un acto de confianza. No es una exigencia, es un abandono. En la elevación Cristo se ofrece por ti y tú puedes ofrecerte con Él. Decirle sin palabras, toma mi vida, toma lo que soy, toma lo que me duele, toma lo que no entiendo, hazlo tuyo. Ese es el sentido profundo de ese momento. No mirarlo pasar, sino entrar en Él. No ser espectador, sino ofrenda. No quedarse en la superficie, sino dejar que Dios baje hasta el fondo del corazón. Porque cuando Cristo se eleva en el altar, no lo hace para ser admirado desde lejos, sino para atraerlo todo hacia Él. También tu vida, también tu historia, también tu corazón. Cuando el sacerdote eleva la hostia, no solo levanta el pan consagrado, está levantando ante el Padre la ofrenda perfecta. Cristo se ofrece una vez más, aquí y ahora por amor, y en ese gesto silencioso, tu vida entera queda misteriosamente incluida. En ese instante, no eres un espectador. No eres alguien que mira desde lejos, estás dentro del sacrificio. Todo lo que eres, todo lo que cargas, todo lo que esperas, está siendo presentado junto con Cristo. Por eso ese momento no se puede vivir con prisa ni con distracción. Es demasiado sagrado para pasarlo por alto. La elevación es el segundo en el que el cielo se abre sin ruido. No hay aplausos, no hay palabras largas, no hay explicación, solo presencia, solo entrega, solo amor. Y Dios, que conoce el corazón, espera algo muy concreto de ti. Que lo reconozcas. Reconocer no es entenderlo todo. Reconocer es aceptar que ahí está Dios, aunque la razón no lo abarque. Es decir interiormente, Señor, no comprendo este misterio, pero creo. No lo controlo, pero me abandono. No lo merezco, pero lo recibo. Ese acto interior es ya una oración poderosa, porque la fe más auténtica no grita, no exige, no negocia. La fe verdadera se inclina, se calla, se rinde. Cuando el cuerpo de Cristo es elevado, el corazón tiene que elevarse también, no hacia los problemas, no hacia las preocupaciones, no hacia la lista de pendientes, sino hacia Dios. Ese es el momento de soltar el control.
dejar de querer resolverlo todo, de permitir que Dios sea Dios. Muchos llegan a misa cansados, heridos, confundidos, con preguntas sin respuesta. Y está bien. Dios no te pide que llegues perfecto, te pide que llegues sincero. En la elevación no hace falta explicarle nada, Él ya lo sabe. Solo hace falta confiarle todo. Ese segundo es el lugar donde puedes decirle a Dios sin palabras: aquí estoy, con lo que soy, con lo que me duele, con lo que no entiendo. Y eso basta. No es el momento de reprochar, ni de reclamar, ni de medir. Es el momento de adorar, de reconocer que delante de ti está el amor que se deja partir para darte vida. El amor que no se impone, que no se defiende, que no se protege, sino que se entrega. La elevación es también un espejo. Ahí te ves a ti mismo frente a Cristo y descubres si estás viviendo dividido, si estás sosteniendo cosas que no van con el Evangelio, si estás endureciendo el corazón, no para culparte, sino para dejarte sanar. Porque Cristo no se eleva para juzgarte, sino para salvarte. En ese instante muchas veces Dios habla sin palabras, no con frases claras, sino con una paz repentina, con una certeza suave, con una luz interior que no sabías que necesitabas. Por eso hay personas que salen de misa sin saber explicar qué pasó, pero sintiendo que algo se ordenó por dentro. Eso ocurre cuando el alma está despierta en la elevación. La hostia elevada no es solo Cristo ofrecido al Padre, es Cristo mirándote. Y esa mirada no acusa, no humilla, no presiona. Esa mirada sostiene, acompaña, fortalece, te recuerda que no estás solo, que tu historia no es un error, que tu vida tiene sentido incluso cuando no lo ves. Por eso cuando el sacerdote eleva el cuerpo del Señor, el corazón debería responder con una frase sencilla, humilde, verdadera, no larga ni elaborada, algo que brote desde dentro como un susurro del alma: Señor, confío en ti. Esa frase dicha con fe tiene más peso que 1000 palabras recitadas sin conciencia. Cuando el cuerpo y la sangre del Señor son elevados, el alma entra en un territorio sagrado donde no caben discursos largos ni fórmulas complicadas. Ese instante no es para hablar mucho, sino para decir lo esencial, porque ante Dios lo esencial siempre basta. La mayoría de las personas cree que para rezar bien hay que saber muchas palabras, oraciones largas, frases bien armadas, pero en la elevación ocurre lo contrario. Cuanto más simple es la oración, más verdadera suele ser, porque no nace de la mente, nace del corazón. En ese momento Cristo está ofreciéndose al Padre por ti, y lo único que Él espera es que tú te unas a esa ofrenda, no con cosas espectaculares, sino con lo que eres, con tu verdad, con tu fragilidad, con tu fe aunque sea pequeña. Por eso, lo primero que el corazón puede susurrar es una confesión de fe, algo tan sencillo como Señor mío y Dios mío. No es una frase cualquiera, son las palabras del apóstol Tomás cuando reconoció al resucitado. Son palabras que atraviesan los siglos. Decirlas en la elevación es reconocer que ahí está Dios de verdad, no un símbolo, no una idea, no un recuerdo, sino el Señor vivo. Ese susurro ordena el alma, porque cuando reconoces quién está delante de ti, todo lo demás se acomoda. Después de esa confesión, el corazón puede dar un paso más profundo, la entrega. La elevación es el momento exacto para ofrecerle a Dios lo que más pesa, no lo que quieres mostrar, sino lo que te cuesta cargar. Ahí puedes decirle en silencio: Señor, te ofrezco mi vida, no como una frase bonita, sino como una decisión interior. Te ofrezco mi trabajo aunque me canse, te ofrezco mis preocupaciones aunque me superen, te ofrezco mis errores aunque me avergüencen, te ofrezco mis relaciones, mis miedos, mis heridas. Cuando haces eso, algo muy profundo ocurre. Tu vida deja de estar sola, se une al sacrificio de Cristo, y lo que tú no puedes cargar, Él lo carga contigo. Muchos no entienden por qué la misa tiene tanto poder, y es justamente por esto, porque en la Eucaristía Cristo toma lo humano y lo eleva al Padre, y cuando tú te unes a esa ofrenda, tu historia entra en el corazón de Dios. Después de la entrega, el alma puede pedir, no desde la exigencia, sino desde la confianza. La elevación es el momento más fuerte para presentar intenciones, no porque Dios esté más dispuesto, sino porque el sacrificio de Cristo está siendo presentado. Ahí puedes decirle: Señor, confío en ti. Esa frase es más poderosa de lo que parece. Decir confío es soltar el control, es dejar de pelear con la realidad, es aceptar que Dios ve más lejos que tú, es reconocer que incluso si no entiendes el camino, Él no te abandona. También puedes presentar a personas concretas, no con listas largas, sino con nombres: el nombre de un hijo, el nombre de un esposo o esposa, el nombre de alguien enfermo, el nombre de alguien que se alejó de la fe. Decir un nombre en la elevación es colocar a esa persona en el corazón mismo de Cristo. Y hay algo más que no debe faltar en ese momento: el perdón. No siempre hacia los demás, sino hacia ti mismo. La elevación es un momento de misericordia pura. Cristo se ofrece precisamente por los pecadores, por los frágiles, por los que caen,
Ahí puedes decirle: Señor, ten misericordia de mí, no como alguien que se condena, sino como alguien que confía, porque la misericordia no humilla, levanta, no aplasta, sana, no recuerda el pasado, abre futuro. Cuando el alma aprende a vivir así la elevación, la misa deja de ser rutina, se convierte en encuentro, en diálogo silencioso, en lugar de descanso interior, y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a salir del templo distinto a como entraste, no porque tus problemas hayan desaparecido, sino porque ya no los cargas solo. La elevación no termina cuando el sacerdote baja la hostia, ese instante no se cierra con el gesto litúrgico, continúa, se expande, se prolonga en el corazón de quien ha estado verdaderamente presente. La gracia que se recibe ahí no es para guardarla como un recuerdo bonito, sino para dejar que transforme la vida. Uno de los errores más comunes es pensar que la misa empieza y termina en el templo, como si la fe fuera un espacio aislado del resto de la semana. Pero la Eucaristía no fue pensada para ser un paréntesis, sino una fuente, y de una fuente se bebe para poder caminar. Cuando el corazón aprende a vivir la elevación con conciencia, algo cambia en la manera de mirar el mundo, no de golpe, no mágicamente, pero sí de forma real. Empiezas a responder distinto, a callar cuando antes gritabas, a esperar cuando antes exigías, a confiar cuando antes te angustiabas. Eso es vivir eucarísticamente. Cristo se parte y se entrega en el altar para enseñarnos a partirnos y entregarnos en la vida diaria, no como sacrificios vacíos, sino como actos de amor, en la familia, en el trabajo, en la calle, en las pequeñas decisiones donde nadie aplaude, pero donde Dios mira. Por eso, después de la elevación y de la comunión, el alma está llamada a permanecer en silencio, no un silencio incómodo, sino un silencio fecundo. Es el momento de dejar que Dios acomode lo que tocó, de no llenarlo enseguida con palabras, con pensamientos, con distracciones. Muchos salen de misa sin darse ese espacio, se levantan rápido, se distraen, se van, y no porque no tengan fe, sino porque no saben que ese silencio posterior es parte del encuentro. Ahí es donde la gracia se asienta, donde lo recibido se vuelve raíz. Si al comulgar sientes paz, quédate ahí. Si sientes sequedad, quédate también. Dios no se mide por sensaciones. La Eucaristía actúa incluso cuando no se siente nada, como una semilla bajo tierra. Llevar la elevación a la vida diaria también significa recordar, en los momentos difíciles, que no estás solo, que cada carga que enfrentas ya fue ofrecida, que cada miedo que aparece puede ser puesto nuevamente en manos de Dios, incluso fuera del templo. Hay personas que en medio del día repiten interiormente la misma frase que dijeron en la elevación: Señor, confío en ti, y esa frase se vuelve ancla. Cuando algo no sale, cuando una palabra hiere, cuando una noticia golpea, cuando el cansancio pesa. Eso es prolongar la misa. La Eucaristía también educa el corazón, te enseña a mirar a los demás con más misericordia, porque si Dios se entrega así por ti, aun con tus límites, ¿cómo no mirar con más paciencia las fragilidades ajenas? No se trata de justificarlo todo, sino de humanizar la mirada. Vivir eucarísticamente es aprender a no devolver golpe por golpe, a no vivir a la defensiva, a no reaccionar desde el ego herido, porque quien se sabe alimentado por Dios no necesita imponerse. Además, la elevación te recuerda algo esencial: la vida no se controla, se confía. El pan no se hace solo, el trigo pasa por procesos, el vino también. Todo lo importante en la vida necesita tiempo, molienda, espera, y Dios trabaja ahí. Cuando aceptas eso, baja la ansiedad, se suaviza la exigencia, se ordenan las prioridades, y empiezas a vivir con más gratitud que reclamo. La Eucaristía no elimina los problemas, pero cambia el lugar desde donde los enfrentas, ya no desde el miedo, sino desde la fe, ya no desde la soledad, sino desde la comunión. Y así, poco a poco, sin grandes gestos, la elevación empieza a extenderse a toda la semana, a cada decisión, a cada relación, a cada momento en que eliges amar en lugar de endurecerte. Y antes de llegar al cierre, es importante detenernos un momento más, porque si algo suele ocurrir cuando hablamos de la Eucaristía es que el corazón se conmueve, pero luego la vida vuelve a su ritmo, y ese fuego corre el riesgo de apagarse. Por eso este punto es clave. Aquí es donde la fe deja de ser una emoción pasajera y se convierte en una forma de vivir. Muchos cristianos aman la misa, respetan la Eucaristía, creen firmemente en la presencia real de Cristo, pero viven una especie de desconexión interior, como si lo que sucede en el altar no terminara de bajar al corazón y lo que se recibe en la iglesia no lograra sostenerse en la semana, no por mala voluntad, sino por falta de conciencia. La elevación no fue pensada solo para ser contemplada, sino para ser recordada, recordada cuando el día se complica, recordada cuando las fuerzas faltan, recordada cuando la tentación aparece, recordada cuando el miedo aprieta, porque cada elevación es una promesa silenciosa: no estás solo, yo estoy contigo. Cuando aprendes a vivir así, la Eucaristía empieza a acompañarte fuera del templo,
En el trabajo, cuando tienes que tomar decisiones difíciles, en casa, cuando el cansancio te vuelve impaciente, en las relaciones, cuando te cuesta perdonar, en el dolor, cuando no encuentras respuestas. En esos momentos, el alma puede volver interiormente a la elevación, no físicamente, sino espiritualmente, recordar el cuerpo de Cristo levantado, recordar ese segundo de silencio, recordar esa frase sencilla que susurraste, y eso, aunque no lo parezca, cambia todo. Porque el cristiano no vive solo de ideas, vive de memoria espiritual, de recuerdos santos que sostienen. Así como el pueblo de Israel recordaba las obras de Dios para no perder la fe en el desierto, tú estás llamado a recordar la Eucaristía para no perder la paz en medio del mundo. Por eso, cuando algo te supere, no te preguntes primero ¿qué tengo que hacer?, sino ¿qué le ofrecí a Dios en la última misa? Ahí suele estar la respuesta. No siempre clara, pero siempre verdadera. Hay personas que descubren con el tiempo que la Eucaristía las ha ido cambiando sin darse cuenta, ya no reaccionan igual, ya no se desesperan como antes, ya no se sienten tan solas, no porque la vida sea más fácil, sino porque el corazón está más acompañado. Eso ocurre cuando la elevación deja de ser un gesto aislado y se convierte en una referencia interior constante. Y aquí aparece una verdad muy profunda: la Eucaristía no solo alimenta la fe, también educa el corazón, te enseña a esperar, a confiar, a entregarte sin garantías, a amar sin aplausos, a aceptar que no todo se resuelve de inmediato, pero que todo puede ser sostenido por Dios. Por eso quien vive la Eucaristía con conciencia empieza a vivir distinto, no perfecto, distinto, con menos ruido interior, con más serenidad, con una esperanza que no depende de las circunstancias, y cuando el corazón llega a ese punto ya está listo para algo más profundo todavía, ya está listo para comprender que la elevación no es solo un momento dentro de la misa, sino una forma de colocarse ante la vida entera. Ahí es donde entramos en el cierre, no como un final, sino como una invitación a vivir desde ese lugar. Y así, poco a poco llegamos al final de este camino, aunque en realidad no es un final, sino un comienzo, porque cada vez que participas en la Eucaristía, cada vez que el sacerdote eleva el cuerpo y la sangre del Señor, Dios vuelve a abrirte una puerta, no una puerta hacia teorías religiosas, sino hacia una relación viva, concreta, personal. La elevación no es un instante más dentro de la misa, es el corazón palpitante de todo, es el momento en el que Dios se deja mirar, y también el momento en el que tú eres mirado, no con juicio, no con reproche, sino con un amor que conoce tu historia mejor que tú mismo. Cuando Cristo se eleva en el altar, no lo hace para quedarse suspendido en el aire unos segundos, se eleva para traerlo todo hacia Él. Tu cansancio, tus luchas, tus preguntas sin respuesta, tus silencios largos, tus caídas repetidas, tus intentos sinceros de amar mejor, todo entra en ese gesto. Y si aprendieras a vivir cada elevación con el corazón despierto, descubrirías que muchas cosas empiezan a ordenarse sin que las fuerces, que la fe deja de ser un esfuerzo constante y se vuelve descanso, que la oración deja de ser una obligación y se vuelve refugio, que Dios deja de parecer lejano y empieza a sentirse cercano, presente, acompañante. La Eucaristía no te pide que seas perfecto, te pide que seas verdadero, que no te escondas, que no finjas, que no maquilles el alma. En la elevación puedes presentarte tal como estás, incluso cuando no sabes qué decir, incluso cuando solo puedes quedarte en silencio. Ese silencio también es oración. Hay días en los que el corazón está lleno de palabras, y hay otros en los que está cansado, vacío, seco. En ambos casos la elevación sigue siendo lugar de encuentro, porque Dios no se mide por emociones. Él permanece fiel incluso cuando tú no sientes nada. Quizá hoy comprendes algo importante. No necesitas inventar grandes frases cuando el sacerdote eleva la hostia. Basta con una entrega sincera, basta con un Señor, aquí estoy, basta con un confío en ti, basta con un nombre pronunciado en silencio, basta con una herida ofrecida sin explicación. Y cuando hagas eso, cuando te unas de verdad a ese momento, algo empezará a transformarse lentamente, no siempre de forma visible, no siempre inmediata, pero real, profunda, duradera. La elevación te enseña a vivir de otra manera, te enseña que no todo se controla, que no todo se entiende, que no todo se resuelve rápido, pero que todo puede ser ofrecido, y lo que se ofrece con amor nunca se pierde. Te enseña también a mirar la vida con esperanza, porque si Dios es capaz de hacerse pan, de esconderse en lo pequeño, de entregarse sin defenderse, entonces también puede actuar en tus fragilidades, en tus límites, en tus procesos lentos. La Eucaristía te recuerda que no estás solo caminando, que cada semana, incluso cada día, Dios sale a tu encuentro, que te espera, que se ofrece, que te sostiene cuando tus fuerzas no alcanzan. Y cuando salgas del templo, la misa no termina.
Continúa en cómo hablas, en cómo escuchas, en cómo eliges no devolver mal por mal, en cómo trabajas con honestidad, en cómo cuidas a los tuyos, en cómo perdonas, en cómo sigues adelante incluso cuando no entiendes. Eso es vivir eucarísticamente, que cada elevación sea para ti un lugar de descanso, un ancla en medio de la tormenta, un recordatorio de que tu vida está en manos de Dios, incluso cuando no lo sientes, que no vuelvas a mirar ese momento como algo automático, que no lo dejes pasar distraído, que cada vez que el sacerdote eleve el cuerpo del Señor, tu corazón también se eleve con él, y si alguna vez llegas a misa cansado, herido, sin ganas, sin palabras, no te vayas, quédate, porque es justamente ahí donde Dios más trabaja, cuando ya no puedes sostenerte solo. Que María, que estuvo de pie al pie de la cruz, te enseñe a permanecer, a confiar, a ofrecer, a guardar todo en el corazón. Ella sabe lo que significa amar sin entenderlo todo. Que cada vez que susurres en la elevación, aunque sea en lo más profundo del alma, esa oración se convierta en semilla, y que con el tiempo, sin que lo notes, empiece a dar fruto, porque Dios nunca ignora un corazón que se le ofrece con humildad. Y recuerda esto, guárdalo muy dentro, cada elevación es una cita entre Dios y tu vida, no la desperdicies, entra en ella, déjate mirar, déjate amar. Amén.